Capítulo 5. Avance oscuro. Como muchos en la larga fila detrás y alrededor de él, el cuerpo de Esbarde contaba una historia de esfuerzo. Su barba, larga y desaliñada, encontraba afinidad con el cabello enmarañado recogido en apretadas trenzas a lo largo de su espalda. La armadura Wend, más rígida que los cueros Foti, pero moldeada con la misma roca que lo rodeaba ahora, crujía junto con las rodillas, brazos y tobillos de Esbarde a cada paso sobre el suelo de la cueva. Los dolores de 100 heridas, tanto reales como fantasmas, atormentaban sus recurrentes dolores de cabeza, un premio ganado en la playa al sur. Cada respiración empujaba el aire a través de dientes estropeados, un rostro solo limpio gracias a un afortunado charco que algún explorador había encontrado por casualidad. Sin embargo, sus manos aún podían sostener sus hachas. Su postura aún se mantenía erguida. Su voz retumbaba con la de los mejores, allí en la oscuridad de abajo. A sus pies, también, arañaba a su compañera de largo tiempo, la ferrita de piel pétrea, Kibi. Resoplaba mientras caminaban ahora cerca de la cabeza de la larga columna, tomando un turno para liderar la expedición siempre hacia adelante. Delante, destellos parpadeaban a lo largo de las curvas escarpadas, velas titilantes o los extraños hongos de colores que iluminaban las paredes en tonos púrpuras y azules. Esos hongos serían raspados a medida que el ejército pasara, añadidos a las reservas de alimentos y reemplazados por linternas clavadas. Como lo expresó Yoshi, el señor de la guerra Wend que lideraba esta carga, esto no era solo una misión, era una colonización. Los comedores de rocas estaban cansados de ceder territorio a los demonios. En su lugar lo controlarían. Los temblores de ese control pulsaban a través de las suaves botas de Esbarde ahora, el constante martilleo detrás de él, mientras los ingenieros instalaban esas luces, añadían contrafuertes a las paredes inestables y trazaban lugares para estaciones de paso, posadas y pueblos enteros en las cavernas más grandes. ¿De dónde vendría la gente para poblar todos estos lugares? Esbarde no estaba seguro. Pero ese problema no desalentaba a los trabajadores Wend. Sus guerreros, también, marchaban con el entusiasmo de un ejército conquistador. Donde la incursión inicial de Esbarde y Maena en las profundidades vino con una urgencia silenciosa, los Wend viajaban con canciones, tambores resonantes y una confianza invencible que los impulsaba hacia adelante. El cambio, al principio, fue tan desconcertante que Esbarde se encontró adelantándose con Kibi solo para sentir esa soledad, ese filo de explorador. Habría traído a Maena consigo. Pero la capitana Rana parecía cada vez más ensimismada, torturada por alguna lucha que se negaba a discutir. Solo durante los informes regulares de Yoshi, Maena se animaba, como si los desafíos logísticos inherentes a liderar a miles a través de cuevas interminables fueran la mayor fascinación de la vida. «Es su elección», dijo Esbarde a Kibi, mientras la ferrita resoplaba, sus conductos naranjas cerrándose en una explosión de vapor. «A mí tampoco me gusta. Los demonios, tan terribles durante la expedición anterior, retrocedieron ante el poder Wend. Ballestas, lanzas y armaduras de roca que trituraban huesos convirtieron a las bestias desordenadas en poco más que papilla. Adversarios más misteriosos o bien huyeron o se encontraron acribillados por virotes desde lejos. Un conjunto de esos ojos gigantes, los monstruos que distorsionaban la mente, fueron hervidos con granadas Wend, lanzadas y rodadas en su dominio con efecto devastador. En general, Esbarde estaba casi aburrido. Por eso él y Kibi estaban de nuevo al frente, con solo los exploradores entre él y carne fresca de demonios,
o al menos un descubrimiento interesante. Habían pasado el escudo arácnido de la Aegis hace 2 días, lo que significaba que cada paso a partir de ahora se extendía hacia un nuevo territorio. Una emoción solo algo atenuada por el puro olor de la civilización móvil y retumbante detrás de él. ¿Es esto lo que tenías en mente? Yoshi, estropeando el paseo más tranquilo de Svarde a la cabeza de la columna, lo alcanzó e igualó el paso del hombre del hacha. ¿Tu gran misión, ahora con la grandeza adecuada? Svarde había decidido hace tiempo que destruir a los demonios tenía prioridad sobre mantener cualquier rencor. Pero cada vez que veía a Yoshi, al guardián Foti le resultaba difícil descartar las pruebas impuestas por la mano del hombre. Los fosos, la batalla en la playa contra esos demonios y los agotadores viajes en carreta entre ambos, todo vino por orden de Hochi. El impulso de hacer volar la cabeza del hombre con un hacha tenía que ser templado. Era templado por una cosa: Katia. Ver la telaraña de la Aegis daba un cálido y distante consuelo. Ella aún vivía, por mucho que esa vida fuera una cáscara. Una señal también de que la misión de Svarde de arruinar a los demonios y sus orígenes seguía siendo urgente. Ambos servían para mantener las manos de Svarde firmes, para mantener su respuesta a la pregunta de Yoshi cordial. Si sirve para masacrar a los demonios, entonces es lo que tenía en mente, respondió Svarde. Yoshi se rió. Los 2 guardaespaldas detrás de él, con las manos siempre cerca de sus propias lanzas, también se rieron. Si ese tipo de servilismo molestaba a Yoshi, Svarde habría golpeado a cualquier seguidor que actuara de esa manera. Era un misterio. El señor de la guerra parecía no verse afectado. En cambio se lanzó a hablar de la marcha del día, o más bien la caminata de la noche. De alguna manera los científicos Wendt que los acompañaban, todos robados de la ciudad universitaria, cuyo saqueo Svarde y Maena habían evitado, llevaban la cuenta del tiempo, y al hacerlo, preservaban la cordura del ejército. Los turnos mantenían a la gente en línea incluso cuando la luz del día quedaba cada vez más atrás. Para Svarde, caminar las noches significaba menos gente presionando sus pasos. Unas pocas horas inconsciente durante el día, rodando en un carro con cama, valía el sacrificio. Solo los oficiales recibían ese tratamiento lujoso, destinado a mantenerlos más cerca de la acción incluso cuando el ejército se movía y trabajaba a todas horas. Otros simplemente tenían que ponerse al día durante sus momentos de vigilia. Una perspectiva más simple de lo que parecería, dado el ritmo agotador. Así iba cuando cada pocos pasos exigían una nueva linterna, una parada para alguna observación científica o una ejecución de demonios. Sin embargo, no pareces estar en paz, amigo mío, dijo Yoshi. ¿Qué te preocupa? ¿Nuestra inevitable victoria? La lentitud con la que avanzamos, para empezar. Yoshi asintió de esa manera sabia que tienen los líderes cuando pretenden preocuparse. Todo tiene un costo. Cuanta más gente, cuanto más permanente sea nuestra conquista, más tiempo llevará. Y cuando los granjeros tengan que volver a sus campos, ¿qué tendrás entonces? El invierno es largo en Wendt, y nuestros hallazgos aquí ya están haciendo que este viaje sea rentable. Yoshi extendió la mano hacia su derecha y arrancó un hongo púrpura de la pared. Fragmentos brillantes cayeron al húmedo suelo de la caverna. Ya estamos aprendiendo a cultivarlos. ¿Te imaginas casas llenas de comida y luz de una sola vez? ¿Cuánto hemos perdido por miedo a los demonios? Demasiado. En efecto. Sin embargo, debo preguntarte si estás dispuesto a perder más. El tono de Yoshi cambió con estas palabras.
captando al mismo tiempo la atención de Svarde. «¿Qué necesita?», preguntó el bárbaro. «Dirección». Yoshi hizo un gesto hacia la larga fila de la expedición, aunque las sinuosas cuevas ocultaban la mayor parte. Mis exploradores me informan que estos túneles van en todas direcciones y son mucho más extensos de lo que podemos permitirnos. Tú bajaste aquí una vez antes y parecías seguro de tu camino. ¿Cómo lo sabías? Svarde señaló a Kibi. Ella puede escuchar las piedras mejor que yo. Le indican los caminos más cálidos, los que llevan hacia abajo y más abajo. «Una lástima que no tengamos más ferrites», respondió Yoshi, inclinándose para acariciar al lagarto. Pero Kibi resopló y se apartó. Hochi rió, de nuevo acompañado por sus guardaespaldas, y se puso de pie. «¿Aún tiene el olfato, supongo?» Kibi resopló más fuerte. Expulsó vapor. «Sabe a dónde va», dijo Svarde, aunque sus exploradores lo han estado haciendo bastante bien. Un esfuerzo disperso, aunque valiente. Quiero que tomes la delantera con Kibi. Mis exploradores trabajarán directamente contigo, recorriendo la ruta entre ustedes y nuestras fuerzas. Mi objetivo es destruir a los demonios, Svarde. Extender nuestras raíces por todo el Bajo Oscuro puede venir después. ¿Estás de acuerdo? ¿Me estás ofreciendo la oportunidad de alejarme de ti y de todos tus apestosos soldados? ¿Cómo podría decir que no? Esta vez, al menos, la risa de Yoshi fue genuina. Esta vez, al menos, sus guardaespaldas frunciendo el ceño, no la repitieron. La nueva asignación entró en vigor de inmediato, con una exploradora materializándose en la siguiente curva, con alforjas frescas llenas hasta el borde. La mujer, que había prescindido de la pesada armadura de Went por cueros ligeros y cinturones repletos de herramientas, preguntó si Svarde podría mantener un ritmo más rápido. Cuando él asintió, se lanzaron a través de las cavernas, con Kibi pronto tomando la delantera y eligiendo derechas, izquierdas, bajadas y, en raras ocasiones, breves tramos hacia arriba y por encima para alcanzar caminos viables más profundos en la oscuridad. Después de horas de marcha adelante, con las vibraciones del ejército de Went reemplazadas por el goteo del agua de la cueva y el viento hueco, Svarde esperaba encontrar el agotamiento, siguiendo cada uno de sus pasos. En cambio, su caminata resultó fácil, la pesada armadura más ligera sobre sus hombros que antes. «Es una señal», dijo la exploradora, que se presentó como Olgata, «de que estás haciendo lo que debes hacer». Sus únicas expresiones parecían ser un ceño serio y una sonrisa despreocupada, y esta última llenaba el resplandor de su pequeña linterna en su actual hogar rocoso. «Descansaremos 2 horas aquí. Dormiremos y luego seguiremos». Hizo un gesto hacia el ferrite. «¿Esa cosa puede hacer guardia?» «Su nombre es Kibi, y mantendrá una mejor vigilancia dormida de lo que tú y yo podríamos despiertos». «Me parece bien». Olgata dejó caer un saco de dormir en el duro suelo. Usó su alforja como almohada y antes de que Svarde pudiera imitarla, sus ligeros ronquidos ya se deslizaban por la caverna. Svarde habría sonreído ante el sonido, ante el deleite de estar, de nuevo, al frente en su propia misión. Lo habría hecho de no ser por los otros ruidos más distantes. Gruñidos, arañazos, un solo rugido como el de una fragua encendiéndose por primera vez. Los demonios nunca estaban lejos aquí abajo. Capítulo 6. Batalla durante el brunch. Un último desayuno en la ciudad.
Zarparían en 1 hora, pero Eujo quería una comida más fuera de los confines del barco, por agradables que fueran. El restaurante que eligió cumplió con creces, con un amplio ventanal con vistas al puerto. El local se alzaba sobre el bullicio, aunque los olores y sonidos de la industria aún se filtraban, dando al desayuno un toque áspero, aparentemente buscado por los clientes del lugar. Entre ellos se contaban administradores, capitanes de puerto y supervisores, inspectores de Nayán y capitanes que aseguraban sus barcos para un largo invierno en dique seco, o quizás para una travesía hacia el sur, a Smythe, o alguna ciudad en la costa de Canse. Algunos pocos, tal vez, se dirigirían a Quitalle o Motilán. El pensamiento del hogar golpeó a Wax mientras hundía el tenedor, un utensilio que había aprendido a usar en las semanas desde que había dejado su casa, en una combinación de huevo y pan. Venía con una rodaja de limón que chupó después de que Eujo le aconsejara que la fruta era una parte necesaria de cualquier aventura marítima, particularmente una a Went, donde tales delicias tropicales eran difíciles de encontrar. ¿Porque allí arriba todo son rocas y polvo?, preguntó Wax. Estaban sentados en una pequeña mesa para dos dominada por platos rústicos, tazas de barro llenas de un café brutal que sabía más a ácido que al rico cacao que Wax tomaría en casa. Sillas rígidas, un suelo de piedra reforzado aquí y allá por tablas colocadas al azar. Un suave murmullo mientras la gente repasaba manifiestos y los objetivos del día. Eujo volvió sus ojos hacia él de golpe. Habían estado vagando hacia el mar. Su mente, probablemente, ya estaba en la próxima aventura, al igual que la de él. «Sigo olvidando lo poco que has visto», dijo Eujo, y luego hizo una mueca. «Lo siento, es un reflejo. Yo tampoco había visto mucho hasta que, bueno, lo logré. Nunca hablas de eso, de lograrlo, de lo que significa». Una ligera curvatura de labios. «Algún día, cuando hayamos bebido más vino, tal vez te lo cuente». Miró su taza de café, su plato casi vacío. «Esto ha sido agradable. Gracias». «¿Qué?» «Debería darte las gracias yo. Has pagado todo». «Oh, ya me lo devolverás, estoy segura». Wax se rió. «Lo intentaré. Cuando seas la égida, haré tus recados». Eujo ladeó la cabeza. «¿Te quedarías? Si llego a ese trono, ¿te quedarías aquí? ¿No volverías a casa?» Había dicho algo agradable y se había metido en un aprieto. Si había algo que sabía que no debía hacer ante una pregunta así, era dudar. Demasiado fácil, entonces, detectar una mentira, levantar sospechas. «Por supuesto. Si ambos llegamos tan lejos, supongo que te deberé mucho más que unas cuantas comidas», respondió Wax de inmediato, mostrando una sonrisa sincera. «Si es que llegas tan lejos», dijo un hombre nuevo, ceñido con cueros de cance que envolvían un cuerpo delgado, un rostro afilado surcado por líneas blancas entrecruzadas. Wax pensó al principio que eran cicatrices, pero una mirada más cercana, facilitada cuando el hombre puso ambas manos sobre su mesa y les sonrió, reveló que eran tatuajes. Una pregunta honesta y una que espero poder resolver. Detrás del hombre acechaban otras dos personas, ambas mujeres, y en posturas que sugerían algo más hostil que una inocente conversación de desayuno. Como el hombre, llevaban atuendos adecuados para el servicio activo, con estiletes claramente visibles en sus cinturones. ¿De dónde habían salido? Wax no estaba seguro, pero habían atraído la atención de todo el restaurante, con la conversación disminuyendo, y más de uno dirigiéndose a una salida temprana. Eujo marcó el tono rápidamente, lanzando una mirada furiosa al hombre.
¿Qué hacen los vientas aquí? ¿No se supone que deben proteger nuestro hogar? Eso es lo que estamos haciendo, mi reina, protegiendo a nuestra querida isla de un grave error. ¿Y qué error sería ese? El veneno en las palabras de Eujo debería haber hecho retroceder a cualquier hombre común. Wax quería hacer una mueca en nombre del tipo, pero la sonrisa reptiliana del hombre desestimó el tono de Eujo tan fácilmente como si le hubiera pedido mantequilla fresca. Ninguna autoridad, ninguna exigencia atravesaría su coraza. Es mejor para nuestra isla si los Scars vuelven a casa y su portador no, dijo el hombre. Nada más necesitas saber. Wax empujó hacia atrás su silla. Se puso de pie. No llevaba arma alguna, nada salvo un tenedor de desayuno en la mano, los traumas persistentes del demonio amenazando con enviar relámpagos de miedo a través de cada uno de sus nervios, pero se condenaría antes de dejar que esta escoria actuara según sus palabras. Eujo, sin embargo, permaneció sentada justo donde estaba, levantando solo un dedo en dirección a Wax. «Incluso un asesino como tú sabría que es mejor no hacer esto aquí», dijo Eujo. «Hay varios nahagnianos a solo 2 mesas de distancia. Uno ya se ha ido a buscar guardias. Se estarían condenando a sí mismos. Un pequeño precio para salvar nuestra isla». El hombre levantó una mano de la mesa y la puso sobre una pequeña bolsa atada a su cinturón. Un precio, sin embargo, que usted podría pagar, como debe hacerlo toda reina. Pero ella no lo hará. El hombre retiró la bolsa. Eujo todavía tenía el dedo levantado. Wax sostenía el tenedor. Intentó mantener los ojos en los tres, mientras las 2 mujeres se deslizaban para bloquear el camino más fácil hacia las salidas y las calles empedradas del exterior. «El valor es tu dominio, me temo», dijo el hombre, poniendo la bolsa sobre la mesa. «Un simple olfateo y todo estará bien. Por favor». Eujo recogió la bolsa. Wax se tensó. Habría hecho algo imprudente excepto que había llegado a conocer mejor a Eujo, descubriendo que la reina tenía una astucia combativa. Una que puso en juego al siguiente segundo, lanzando la bolsa a la cara del asesino. La bolsa estalló, arena inofensiva extendiéndose sobre la cabeza ya temblorosa del hombre. Entonces, Wax puso el tenedor a buen uso. Lo clavó con fuerza, hundiendo los ásperos dientes en la mano izquierda del asesino, que aún estaba sobre la mesa del desayuno. Ahora el hombre soltó una maldición aullando, una reacción más apropiada. Eujo echó hacia atrás su silla, empezando a levantarse mientras las 2 mujeres pasaban de sus roles secundarios a protagonistas. Ambas agarraron sus estoquees mientras la multitud del restaurante se dispersaba. Alcanzar una salida significaba pelear contra al menos 2 asesinos sin un arma. Ni siquiera Wax tenía ese nivel de confianza temeraria. En su lugar, hizo lo que había aprendido en Vis, durante la pelea en el comedor con los matones de Motila. Wax empuñó su silla, levantando el incómodo mueble y barriéndolo frente a su pecho en un amplio movimiento. El hombre del tenedor respondió agachándose para esquivar el golpe, alcanzando con su ser cubierto de arena y sacándose el tenedor de su propia mano, maldiciendo todo el tiempo. Su respaldo dudó, dejando que la silla volara más allá. Un aparente fallo, pero Wax no solo había aprendido que los muebles podían ser una buena defensa. Al perder aquella pelea, había descubierto que era mejor huir que enfrentarse a una batalla imposible. Wax mantuvo su impulso, aumentándolo mientras giraba, y estrelló la sólida silla contra el delgado panel de cristal. La frágil y hermosa ventana se hizo añicos, los fragmentos volando por todas partes. «Es hora de irse»,
gritó Wax, notando a Eullo y su propia defensa basada en la silla, cuyo respaldo demostraba ser hábil para enganchar la punta de un estoque y mantener su agarre. Dio un paso sobre el cristal triturado. Oyó la advertencia de Eullo y se agachó, el golpe del estoque rozando el hombro de Wax y rasgando un agujero en su bonita camisa tejida en Noctia. Un destello de dolor rojo, Wax usó ese fuego para lanzarse hacia adelante mientras sus scars, descansando en un collar contra su pecho, cobraban vida. Sus susurros se intensificaron, el scar de Vis rugiendo en una charla frenética mientras comenzabas a atender el corte. Más distracciones que apartar mientras Wax se precipitaba desde el restaurante hacia un techo maltratado y en pendiente más abajo. Noctia mantenía sus tejados inclinados, con canalones que conducían a barriles de lluvia y la oportunidad de asegurar agua potable en una isla seca. Ahora cubiertos de escarcha matutina, las pizarras resultaron ser un lugar de aterrizaje resbaladizo. Wax cayó de costado y rodó. Sin embargo, echó un vistazo hacia arriba, esperando ver a Euljo y encontrándola, volando como un pájaro en el sol de la mañana, desde el restaurante. Su salto superó una estocada del estoque, la espada atrapando la luz, y la reina golpeó el mismo almacén que Wax había encontrado, uniéndose a él en una caída. Wax se agarró al borde del techo, el canalón haciendo posible tal detención, pero la escarcha anuló cualquier posibilidad. Los dedos de Wax, aun con restos del desayuno, solo encontraron nieve helada. Se fue por el borde, una maldición de Vis escapando, mientras Wax caía en picado hacia la calle. Los adoquines deberían haberlo recibido. Y así fue, aunque el lado izquierdo de Wax encontró cajas apiladas en su lugar, su hombro rebotando en las cajas de metal y madera para hacerlo girar antes de golpear el suelo cubierto de nieve. La blanca pelusa, acumulada y apilada en las esquinas de los callejones, como este, le dio a Wax la más ligera manta, así que solo sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Su hombro dolía y un frío miserable cubría todas las partes de su cuerpo mientras la nieve se colaba por todas partes. Por un momento. Al siguiente, Euljo aterrizó sobre él, hundiendo a Wax más profundamente en el banco de nieve y asegurando un pánico jadeante y tosiendo. La reina, como siempre, mantuvo la compostura y rodó, poniéndose de pie en la resbaladiza calle con habilidad natural. Su mano encontró el brazo izquierdo de Wax, lo jaló y a él, hasta ponerlo parcialmente de pie. ¿Estás vivo?, preguntó Euljo, continuando tirando. Eso espero, tosió Wax. Euljo tiró con fuerza de nuevo y Wax salió del banco de nieve, aunque sus pies no estaban listos para tomar el mando, y tropezó directamente contra la reina, ambos cayendo al otro lado del callejón y la nieve intacta que les esperaba allí. Un agudo tintineo vino de donde Euljo había estado, un cuchillo arrojadizo rebotando calle abajo. «Gracias», dijo Euljo, empujando a Wax. En el mismo movimiento, su mano encontró la de Wax y lo arrastró por la estrecha calle. «Muévete, Wax. Son asesinos». «Ya me di cuenta». Con Euljo tirando de él, Wax se arrastró, el scar de Vis haciendo su parte para mantenerlo erguido. Euljo se deslizó por el distrito portuario, esquivando a los cargadores, atravesando puestos abiertos y siempre dirigiéndose hacia el mar, hacia su barco. «¿Quiénes eran esos tres?», preguntó Wax, finalmente encontrando suficiente aire para hablar, para manejar su propia carrera. Ayudó que al dejar atrás los almacenes, las calles despejadas ofrecieran mejor tracción. «Los Vientas, una secta cance», respondió Euljo,
saltando varias cuerdas mientras los marineros maldecían su interferencia al arrastrar un barco al dique seco. Wax la siguió, pronunciando disculpas por el camino. Trabajan para la reina, generalmente. ¿No eres tú esa? 2 reinas, Wax, y a ella la prefieren. ¿Por qué? El barco de Eujo estaba adelante, las velas ya preparándose para zarpar. Las cajas de provisiones que abarrotaban el muelle antes habían desaparecido, cargadas y listas. Doug, el capitán, debía estar esperándolos. ¿Porque soy tosca? ¿Cómo voy a saberlo? Por primera vez esa mañana, Wax percibió algo falso en la respuesta cortante de Eullo. La cadencia casi lo hizo caer, junto con un punto helado en el muelle, en un deslizamiento hacia el agua. Los instintos de Vis mantuvieron a Wax lo suficientemente estable para corregirse, apoyando una mano en un amarre de cuerda para impulsarse. Juntos llegaron a la rampa del barco, subiendo por ella y gritando a Deu que pusiera la nave en marcha. Los marineros saltaron ante la orden de Eujo, desatando las cuerdas y gritando para zarpar. Eujo siguió moviéndose al llegar a la cubierta principal, dirigiéndose al interior para encontrar a Deus, presumiblemente para relatar lo sucedido. Wax, sin embargo, se agarró a la barandilla y simplemente se quedó allí, apoyándose en la madera cance. Miró hacia la orilla. Vio 3 figuras que se destacaban entre los trabajadores, moviéndose con propósito deliberado. El trío de asesinos se detuvo al acercarse al muelle, observando cómo el filo de la tormenta se deslizaba hacia el mar. Wax se encontró con sus miradas, sin ver nada más que certeza en sus expresiones sombrías. La única satisfacción vino del vendaje manchado de rojo alrededor de la mano del hombre. El tenedor, al menos, impartiendo algo de justicia. Estos 3, sin embargo, marcaban el segundo grupo Kans que intentaba matar a la reina de la isla. Y Eullo, sospechaba Wax, sabía exactamente por qué. Capítulo 7. La tercera mano. La torre del Tenet se alzaba contra el acantilado, extendiéndose por la roca como hiedra creciente. Vigas de madera negra sostenían la piedra apilada que se inclinaba en varias direcciones mientras ascendía, cruzándose cada pocos niveles. Las ventanas, formas festoneadas que se retorcían en vidrio tintado, no daban pistas sobre lo que ocurría en el interior. Tampoco lo hacían las 2 figuras de pie frente a la entrada principal de la torre, una delgada puerta única a la que se accedía no por una escalera ascendente, sino por una descendente, un lento embudo desde el nivel de la calle hasta sus tablones azul marino. ¿Aquí para su primera visita?, preguntó una de las figuras cuando Quick se acercó, recién ataviado con su túnica púrpura de recluta de Nayan. Al cazador de Vis se le había dado 1 hora, pero la puntualidad simplemente no se exigía en Quitalle. Aquí, sin embargo, abundaban los relojes, cuyo frenético tic-tac impulsaba cada acción de Quick con un nuevo tipo de estrés. Un desayuno engullido a toda prisa, arrebatado de la mesa preparada para los reclutas, y salió, uniéndose a la carrera. El tráfico peatonal, al menos, le resultaba familiar, aunque la corpulencia de Quick solía darle ventaja en su hogar en la jungla. No así aquí, donde la deferencia parecía estar ligada a las túnicas y los fajines, medallas o armas que uno llevara. Le había costado 3 empujones y miradas de reproche aprender esa lección. «¿Eso creo?», respondió Quick, odiándose por su incertidumbre. Una de las muchas promesas que se había hecho a sí mismo y que no había logrado cumplir. Hasta ahora. La figura se volvió hacia la otra, un hombre envuelto en una túnica Nayan invertida.
con el púrpura reemplazado por los colores azul claro de la puerta y el negro por blanco. Un alfiler dorado, al menos, coincidía con los estándares de Nayan, aunque Quick nunca había visto este antes. Un ojo de cerradura distorsionado, como si alguien lo hubiera pinchado con poco esfuerzo y hubiera rayado y doblado la cerradura. Un símbolo extraño. Aunque siendo esto Noctia, alguien le diría a Quick lo que significaba pronto. Probablemente con una buena dosis de desdén y suspiros. ¿Está lista la Tenet?, preguntó la figura. Masayo está en sus aposentos, respondió la otra figura, por su voz una mujer tamas mayor. Llévelo arriba. Seguir a la figura resultó más difícil de lo que Quick esperaba, principalmente porque, a través de la puerta, perdió toda noción de su entorno. La puerta misma se abrió sin hacer ruido, con las bisagras engrasadas a niveles inmaculados. Más allá, donde una vista exterior dictaba una planta baja circular con escaleras ascendentes y ramificadas, la torre desafiaba la lógica. En primer lugar, Quick no vio escaleras. En su lugar vio luz refractada que entraba por las pocas ventanas, los rayos chocando contra prismas y rebotando en un despliegue de arcoíris que habría sido cegador de no ser por sus líneas estrictas. Entrecerrando los ojos, manteniendo la mirada justo fuera de los rayos, Quick evitó cerrar la vista por completo. «Tómese un minuto», dijo la figura. «Pero solo uno. En esta torre, la adaptación debe ser rápida». Entre los rayos había sombras, pero no vacías. Más figuras se movían con esas túnicas blancas, algunas seguidas por los más habituales Nayan de púrpura y negro. Algunas se apresuraban en el nivel de Quick, pero otras parecían elevarse directamente por el aire, como si caminaran sobre la luz misma. Siguiendo a un par, Quick los vio desaparecer arriba a su izquierda, a través de otra puerta que parecía flotar en el aire. Se cerró con un clic muy real. Palabras casuales también llegaron a sus oídos. Conversaciones en curso reforzadas por leves golpes cuando los zapatos golpeaban la piedra. Colgando en las paredes alrededor de la habitación había pinturas, sus contenidos amorfos, manchas coloridas o sinsentidos abstractos. El aire en el interior hacía cosquillas, un aroma sabroso que le recordaba a Quick huevos cocidos y cebollas. «Está notando el desayuno», dijo la figura de pie justo delante. «Eso no es importante. Concéntrese. Su tiempo casi se acaba». Quick sacudió la cabeza. «Detente. Piensa como un cazador. Usa tus sentidos, lo que sabes». La primera pista vino de esos eruditos flotantes y cómo caminaban. Seguros pero con pasos cuidadosos. No los escaladores despreocupados que Quick había visto en otras torres por aquí. Los movimientos que él mismo haría en una escalera normal. Esos pasos también parecían esquivar los rayos, abriéndose camino entre los haces de luz. Quick avanzó, extendiendo una mano hacia adelante, a través de uno de los haces de arcoíris. Al otro lado, donde no hacía ni un momento había pasado una figura con túnica, sus dedos encontraron una cuerda tensa. Quick miró hacia atrás a la figura y le dijo lo que había encontrado. «No es una cuerda», respondió la figura, aunque su tono marcaba aprobación. «Es un cable específico de cance, tejido para desviar la luz. Durante el día, un ojo entrenado puede distinguir su patrón y caminar sobre él. Por la noche imposible para cualquiera que no los haya escalado antes». Ahora Quick sentía miradas sobre él. Otros que pasaban se fijaron en el recluta, dándole espacio. Para fracasar, para tener éxito, Quick no lo sabía. No podía molestarse con eso. «¿Por qué?», preguntó Quick. «¿Cuál es el punto?».
sintió más que vio la sonrisa de la figura. Eso es lo que está aquí para aprender. Ha descubierto nuestro primer secreto. Muchos más esperan. La figura, sin embargo, no iba a esperar ella misma. Se dirigió a la derecha, caminando alrededor de donde un haz prismático golpeaba el suelo de piedra y subiendo a otra escalera de cables. Quick la siguió, suprimiendo sus propios impulsos tentativos y caminando con lo que esperaba pareciera confianza. Sin embargo, no pudo evitar que sus ojos miraran hacia abajo al dar el primer paso. Sus pies sintieron los cables, fuertes y tensos con poca flexibilidad desde el principio. Incluso sabiendo que estaban allí, Quick no podía ver sus líneas. No era tanto como si caminara en el aire, sino como si caminara sobre una penumbra tenue, una neblina borrosa. Sus botas se veían lo suficientemente claras, pero debajo de ellas, la piedra se desvanecía. La luz parecía incapaz de definir el escalón. La puerta, de una sola hoja como la otra entrada de abajo, y como todas las puertas que Quick había visto en la torre hasta ahora, se abrió hacia afuera, hacia ellos, cuando la forma tiró del pomo. El revestimiento de piedra a su alrededor parecía convencional junto a la escalera mágica. Al otro lado, las rarezas daban paso a la practicidad. A la izquierda de Quick, adentrándose en el acantilado, esperaba un amplio pasillo con puertas de un blanco resplandeciente que insinuaban habitaciones. La escalera continuaba después de unos pasos, ahora construida con piedra normal apilada. Mesas y sillas se distribuían por el espacio, algunas ocupadas por almas que bebían café, la mayoría con grandes volúmenes encuadernados en cuero entre sus manos. «Un dormitorio», dijo la forma, fluyendo hacia la siguiente escalera. «Si tiene la fortuna de unirse a nuestro precepto, aquí es donde podría vivir. A menos, por supuesto, que Masayo tenga otras necesidades para usted». «¿Qué es su precepto?», preguntó Quick mientras comenzaban a subir la segunda escalera. «Me dijeron que viniera a esta torre. Nada más. Conocimiento, información, detalles», dijo la forma continuando su camino. «Muchos nombres, un solo propósito. Si algo sucede en las 7 islas, nosotros lo sabemos. Más importante aún, sabemos por qué sucede». Quick casi pudo escuchar la sonrisa cuando llegaron a la siguiente puerta. «A veces, nosotros somos el porqué». La descripción sonaba como la Lira, el propio grupo de soldados secretos de Kitaye. Una sociedad de élite destinada a mantener a Vis a salvo de varias amenazas. La Lira parecía abrazar todo tipo de rituales extraños. No es que Quick lo supiera con certeza. Nunca lo habían elegido para unirse a su secta sombría, y él nunca había ido a buscarlos. Prefería dormir a rondar casas del árbol lejanas por la noche. El tercer piso ofrecía otro dormitorio y 2 ramificaciones, sin escalera que continuara. La forma guió a Quick hacia la izquierda, rodeando la parte de la escalera del piso hasta un arco abierto que conducía hacia el centro de la torre. En la cresta del arco, la forma se detuvo. Alcanzó a la derecha y presionó una piedra ligeramente más clara que las que la rodeaban. El pequeño bloque se deslizó hacia adentro. Comenzó un tenue sonido de tic-tac, y la forma atravesó el arco. «Rápido ahora. No lo esperará». Quick hizo lo que la forma le pidió, cruzando el arco antes de que el tic-tac cesara y la piedra volviera a su posición anterior. «¿Qué habría pasado?», preguntó Quick. «Rece por no descubrirlo nunca. Cada arco en esta torre es así. Asegúrese de aprender dónde están los activadores. Parece innecesariamente peligroso». La forma se rió entre dientes. «¿Innecesariamente?».
Lo innecesario sería dejar que nuestra torre se vuelva complaciente. Nuestro deber exige vigilancia constante, oídos y ojos siempre escuchando y mirando. Una forma de mantener a tu gente alerta, entonces. Quick podía ver la razón de eso, aunque poner trampas en tu propia casa parecía un poco extremo. Volver al eje central de la torre, aunque uno sin escalera, terminó con sus otras opciones. Podrían haber continuado recto hacia el otro ala exterior, pero la forma en su lugar se giró hacia el arco cortado ante ellos en el acantilado. Otra puerta, individual como el resto, los esperaba. Su panel alternaba azules y blancos. A ambos lados esperaban sillas. Una sola mesa. Nada llevaba decoración excepto las paredes, adornadas nuevamente con pinturas de tinta de tormentas, mares arremolinados o bosques tan densos que bien podrían ser negros. La forma avanzó hacia la puerta. Tocó una vez. Quick no escuchó respuesta, pero la forma abrió la puerta de todos modos. Le hizo señas a Quick para que entrara. El cazador pasó, cruzando el umbral hacia lo que parecía una trampa mortal de oficina. Abundaban las estanterías, al igual que las mesas, todas hechas de madera oscura y brillante. Una cama en la parte trasera de la oficina, metida con fuerza bajo la pared inclinada del acantilado, parecía hecha con cuidado. Un gran escritorio ámbar se encontraba en el centro, cubierto con varias pilas de pergaminos, libros y otras cosas al azar. No había sillas esperando a los invitados. Masayo, si hubiera estado esperando... El instinto es algo difícil de enseñar, al igual que el sentido del peligro. Quick, sin embargo, no se había criado en un hogar lujoso. Había quemado sus años en una selva peligrosa, con los oídos y los ojos siempre abiertos a amenazas tanto ocultas como evidentes. El paso que golpeó el suelo de madera detrás de él no era el mismo que la forma había estado haciendo hasta ahora, sino que aterrizó más silencioso, más corto. El aire también se movió. Una ráfaga como si alguien abriera una túnica, perfecto para una estocada lateral. El cazador pivotó. Plantó su pie izquierdo y se giró, levantando los puños para bloquear cualquier intento de golpe. Mejor un corte de cuchillo en sus manos que un pulmón perforado. En cambio, Quick se encontró mirando a la forma, sí, pero también no. La túnica ahora cubría no a un hombre indistinto, sino a una mujer de mirada aguda, la misma, si Quick tuviera que apostar, que había estado de pie fuera de la torre cuando Quick llegó por primera vez. En su mano izquierda, la mujer sostenía un estilete estrecho. En su derecha, una carta con el sello de Nayan. Al ver que Quick la observaba, la mujer se rió una vez, penetrante y breve. Luego volteó el estilete sobre sus manos y lo devolvió a los pliegues invisibles de su túnica. «Al menos te enseñan algo en esa isla», dijo la mujer. «Baja esos puños, Quick. No voy a matarte ahora». Quick tomó una respiración larga y lenta, mientras la mujer pasaba junto a él hacia el escritorio. Pasó un dedo por su borde y encontró su asiento en el lado opuesto de la enorme pieza. «¿Puedes adivinar quién soy?», preguntó la mujer. ¿Es la respuesta obvia? ¿Lo es, Quick? ¿O es algún gran secreto? Confianza. Eso era lo que ella buscaba, y lo que Quick tenía, ahora que había armado todo el baile. Masayo. Eso es quien es usted. Correcto, asintió Masayo. Oh. Ahora, ¿por qué le jugaría una broma tan cruel? ¿Porque no le gustan los nuevos reclutas? Una sonrisa real, por una vez. No me gustan los reclutas sin esperanza, Quick. Afortunadamente, para ambos, usted parece no ser ninguna de las dos cosas.
Masayo alcanzó su escritorio, tomó el pergamino de arriba, se lo ofreció a Quick. «Esto es para usted. Su primera misión. Hágalo bien, y puede que haya un futuro para usted aquí. Espere. ¿Eso es todo? ¿Sin recorrido? ¿Sin explicación?» Los ojos de Masayo, de un gris frío, brillaron. La primera regla del éxito en mi torre, bis, es cuidar de uno mismo. Si quiere un recorrido, salga y hágalo. Luego le sugiero que comience. Mi paciencia es escasa, pero la del círculo lo es aún más. ¿Soy solo un recluta? Un movimiento de cabeza. Usted es un guardián, un cazador experimentado. Se le utilizará como tal y será recompensado si tiene éxito. Ahora deje de perder mi tiempo y comience a usar el suyo. Capítulo 8. Trucos de ladrón. Torni yacía en el único punto plano del techo inclinado en la parte superior del barco, cubriendo el camarote del capitán como un extraño casco. El punto plano, no mucho más grande que la propia Torni y construido con madera cance brillante, existía para accesorios. Un barco cance con aplicaciones más militares podría colocar allí una pequeña ballesta o una catapulta de corto alcance para lanzar bombas incendiarias. Euron no tenía tales deseos. ¡Qué lástima! Así que Torni podía usar el lugar como un sitio para escapar. Un barco en marcha tenía un espíritu diferente al de uno atracado. Los marineros pululaban, el sonido del mar era golpeado por llamadas para esto y aquello. Las reparaciones sobre la marcha y los reajustes de las velas exigían una atención constante. Incluso Bliss y Wax se vieron arrastrados a la acción, aunque Wax ahora, como siempre, parecía estar. Tenía que hacer las cosas con cuidado mientras se recuperaba de otra lesión más. Qué buenos guardianes eran, dejando que su renovación se acercara tanto a las garras de Cance. Los ojos de Torni siguieron a una gaviota que aleteaba sobre sus cabezas, persiguiendo su barco mientras Noctia permanecía cerca. «No hay comida para ti», murmuró Torni. Luego acercó su cuchillo y mordió un trozo de la manzana clavada en su punta. Vieja y amarga, pero zarpar tan tarde en la temporada significaba pobres opciones de productos frescos. «Todo esto es para mí, pájaro». La manzana podría aplacar un estómago gruñón, pero hacía poco para disipar las razones por las que Torni estaba allí arriba en primer lugar. Los refunfuños, amenazas y gruñidos de Yarvik se repetían sin cesar, desde que el líder de los dedos ágiles le expuso a Torni su futuro en términos simples y crudos: cumplir con la petición o convertirse en una mujer perseguida a través de las islas. Su último fracaso trajo el exilio. Este traería la muerte. ¿Y el éxito? ¿Qué le proporcionaría? Hubo un tiempo en que la aprobación de Yarvik habría sido suficiente. Torni, junto con demasiados otros perdidos en Noctia, se encontraron bajo el influjo del hombre. Comida, refugio, propósito y la cantidad justa de amabilidad atraían a sus objetivos. Luego venía el entrenamiento. Palabras duras y palos aún más duros aparecían cada vez más, empujándola, haciéndola desesperarse por escuchar la amabilidad de Yarvik, estar en su favor, bañarse en algo más grande que ella misma, hasta que el crudo destino la arrojó a Foti. La lava y el eterno hedor de una fragua pueden aclarar muchas cosas. Entonces, ¿por qué había vuelto? Torni, ¿estás ahí arriba? Dew, el capitán. Tengo un favor que alguien con tus habilidades podría ayudar a resolver. Una de sus habilidades. Todos odian a un ladrón hasta que necesitan uno. 3 cajas de cereza, todas del mismo tamaño,
y todas doradas con los sellos reales de Cance, plata brillante enroscándose alrededor de un diamante azul. Dux las tenía dispuestas sobre la mesa del comedor. El comedor de los marineros estaba en la parte baja del barco, junto con un surtido aleatorio de herramientas que Dux declaró como lo más parecido que tenía a ganzúas. «Qué amable de su parte asumir que no tengo las mías propias», respondió Thorny, aunque sus manos no se acercaron a las herramientas. «Aún no. ¿Qué son estas?» «De los traidores. Sus baúles más grandes no estaban sellados así, y regalamos su ropa. Estas, sin embargo, permanecen cerradas. Las llaves deben haber desaparecido con ellos». «¿Y quiere que las abra para qué? ¿Objetos de valor?» La bandida y el capitán estaban solos cerca de la gran mesa y sus sillas. Dispuestas como siempre, parecían estarlo para la próxima comida. Grandes ventanas inclinadas mostraban los mares grises en el exterior, uniéndose en una amplia franja a través del frente de la habitación. Al fondo, dos puertas individuales dividían el núcleo del barco, cada una conduciendo a pasillos y las innumerables cámaras del navío. Ambas puertas ahora estaban firmemente cerradas. «¿Cuánto sabes sobre la realeza de Cannes?», preguntó Deu. El capitán, como siempre, vivía y respiraba el decoro. Uniforme completo con blancos y azules, inmaculado. Una gorra que parecía no proporcionar ni calor ni utilidad. Un sable en su cinturón que, al menos, parecía bastante real. Se mantenía demasiado erguido. «Sé que les gusta apuñalarse por la espalda», respondió Thorny. «Muchos buenos chismes sobre Cannes circulaban en casa». Deu frunció el ceño, pero asintió. «Apuñalar sería más agradable que lo que ocurre a menudo. Ha pasado mucho tiempo desde que nuestras dos reinas fueron amigas. Generaciones. Noctia no es mucho mejor. El círculo es un nido de víboras». «En efecto, y en eso podrías encontrar nuestro razonamiento aquí. Al igual que tus poderosos de Nayan, las reinas deben conducir su traición en silencio. El conocimiento común crea criminales comunes». Deu señaló las cajas cerradas. «Si hay alguna prueba, alguna carta que sugiera sus acciones allí dentro, podríamos tener una forma de...» «¿Qué? ¿Detener a esos asesinos que casi matan a Wax? ¿Su otra reina simplemente se encogerá y morirá de vergüenza?» Una línea sombría marcó la boca de Deus. «Numbersea. Lo que esperamos está esperando allí dentro. Cance la arrastrará y la arrojará desde los acantilados más altos, y volveremos para encontrar una nueva reina en su lugar. Brutal. Pero entonces, las islas eran un lugar brutal. Curioso cómo Wax y Bliss seguían olvidando eso. ¿Una mejor que la anterior? ¿Quién puede decirlo? Mejor, al menos, arriesgarse». Deu se desplazó medio paso a la izquierda, observándola. Thorny volvió a mirar las cajas cerradas, las francamente inútiles tiras de metal y alicates que Dux había dispuesto sobre la mesa. «Una cosa, capitán. ¿Tiene usted su propia caja fuerte?» «¿La tengo? ¿Se parecen algo a estas?» «¿Se parece? Entonces, ¿qué tal si deja su llave aquí conmigo? Prometo que no la robaré. La tendrá de vuelta pronto». Thorny golpeó la mesa una vez. «El resto de esto debería ser suficiente». Deu metió la mano en su abrigo. Sacó un llavero con varias llaves. Deslizó la más corta y delgada del montón y la depositó sobre la mesa. ¿Puedo confiar en su honor para que no oculte nada de lo que encuentre?» ¿Le está preguntando a una bandida sobre su honor? Le estoy preguntando a una guardiana. Un fuerte silbido afuera hizo que Deu se estremeciera. Llegó tarde a unas maniobras cerca de la costa norte de Noctia
Alguien volverá para vigilarla. ¿Vigilarme? Du, sin embargo, solo asintió una vez más y salió de la habitación. Thorny escuchó un clic muy particular, y siguió al capitán. Intentó abrir la puerta que el hombre había usado, pero la encontró bien cerrada. Fue a la otra, con su brillante pomo plateado pulido hasta relucir. El giro no llevó a ninguna parte. También cerrada. Honor y un cuerno. Vaya confianza. Pero ya que estaba encerrada aquí, Thorny bien podría ponerse a trabajar. La tarea de Jarvik significaba que necesitaría mantener a todos aquí de su lado. Eso, y Bliss era demasiado ingenua para sobrevivir en estas islas sin que Thorny la vigilara. Eso era. Las cajas fuertes ofrecían un desafío interesante. Todo el mundo parecía pensar que el ganzuado, el arte del ladrón, implicaba algún talento mágico junto con una colección de artilugios digna de un acaparador perverso. En realidad, Thorny encontró la pequeña bolsa dentro de otra más grande en su cintura, siempre en su cintura, que contenía las sencillas herramientas que le habían salvado la vida demasiadas veces como para dejarlas atrás. La desató y volcó el contenido sobre la mesa. Una lima y varias barras delgadas de metal blando, inmaculadas y aburridas. Ahora la bandida trabajaba al tacto. Acercó una silla y se sentó junto a la primera caja fuerte. Leyó sus líneas, sus bisagras y la historia de la cerradura. Bien hecha, pero excesivamente ornamentada. Toda la caja fuerte gritaba que era algo dado como regalo, en lugar de estar diseñada para destacar en guardar secretos. ¿Podría algo hacer ambas cosas? Claro, pero en la experiencia de Thorny, la mayoría de los artesanos elegían un lado. La mayoría de los buenos ladrones también elegían una técnica. Los brutos simplemente romperían la caja fuerte, pero Duke parecía querer que se mantuvieran intactas. Valiosas, entonces. O tal vez contenían algo que no querría que se destrozara en el acto de abrirlas. Las cerraduras mismas, sin embargo, contaban la historia. Un simple giro de una llave, sin pasadores, sin diales ni combinaciones como los que los Nayan habían empezado a usar. Thorny dejó crecer una sonrisa arrogante ante eso, ya que los dedos ágiles habían sido directamente responsables de ese cambio. Una buena cerradura de llave podía ser irrompible, sin fuerza, si no sabías cómo funcionaban esas cosas. Thorny extendió la mano, cogió la llave de Deus, la orientó e introdujo en la primera caja fuerte. La llave entró sin problemas, un buen comienzo. Empezó a girarla, pero se encontró bloqueada. La movió un poco contra el interior y luego la retiró. Midió las marcas en la llave de Deus. Cada una daba una pista, que Thorny empezó a usar limando una de sus barras de metal blando. El trabajo llevó horas, con Dew entrando de vez en cuando, para comprobar su progreso. La comida y la bebida iban y venían. Thorny por una vez evitando el vino para mantener la mente despejada. Bliss también la visitó, aunque a la Vis le costaba mantener el interés en el trabajo detallado, y se excusó después de solo unos minutos. No era un problema, no era un inconveniente, porque, mientras sus dedos trabajaban el metal, Thorny no oía las palabras de Jarvik. No se encontraba arrastrada al pasado. La nueva llave, casi igual a la de Dew, salvo por algunas ligeras modificaciones, sirvió para abrir la caja fuerte. Unos cuantos tallados más abrieron la segunda, luego la tercera. Lo que había dentro no era lo que Deux y Euyo querían. Cartas, 3, mezcladas con baratijas aleatorias. Cada una escrita con caligrafías diferentes, dirigidas a familias ahora dejadas atrás. Las palabras pedían perdón, profesaban amor, pérdida y un deseo de ver los nombres honrados.
vidas a las que se les daba sentido sirviendo a su isla en su mayor necesidad. ¿Mayor necesidad?, dijo Eujo, uniéndose ella y Deuce a Torni en la mesa al caer la noche. Estos son los peores mentirosos, asesinos y traidores, eso es todo. Eujo dejó caer los papeles. Tíralos al mar, Deu. Deja que sus nombres desaparezcan del mundo. Encontraremos otra manera de probar su maldad. La reina se levantó y salió pisando fuerte de la habitación. Deu alargó la mano hacia las 3 cartas, pero Torni las agarró primero. «Yo me encargaré de ellas», dijo Torni. «Vaya usted a hacer sus cosas de capitán». Deu se entrecerró los ojos. «La reina me pidió...» «La reina tiene muchas cosas en mente, la renovación y todo eso», replicó Torni. «Usted también. Preferiría no chocar contra un iceberg mientras saca la basura». Deu no pareció conmovido por el argumento. Si esas cartas no son destruidas, las consecuencias serán severas. Sí, bueno, ya he oído eso antes. Torni metió los papeles en su bolsa. Levantó la llave recién fabricada. Debería considerar cambiar las cerraduras de esas bellezas, o decirle a su herrero que modifique su estilo. Demasiado fácil. Ahora Deu solo parecía confundido. Demasiadas cerraduras hechas por el mismo cerrajero. El hombre solo tiene tantas horas al día para hacerlas, así que las llaves salen casi iguales. Torni se puso de pie. «Gracias a usted. Apuesto a que puedo abrir cualquier caja fuerte de cance en unos minutos. Si intenta... consecuencias severas, entendido». Torni se sentó cerca de la popa del barco, en la cubierta principal junto a un enorme carrete con la cuerda del ancla enrollada. Una linterna cercana le daba toda la luz que necesitaba para leer esas cartas de nuevo. Tan familiares, tan parecidas a las cartas que Jarvik escribiría en nombre de cualquier ladrón que cayera en una misión. Un aviso deslizado bajo la puerta de una familia, diciéndoles que un hijo, una hija, un padre o una madre no volverían a casa. Un consuelo, diría Jarvik, para la familia. Sin embargo, cada una de esas cartas daba un lugar y una persona donde se podría encontrar venganza, donde Jarvik podría ganar un nuevo recluta o un favor para cobrar más tarde. Ese último detalle detuvo la mano de Torni, hizo que guardara esas cartas en su bolsa. Wax iría a Cannes eventualmente. Alguien podría agradecerle por dar un cierre. De alguna manera, la idea podría mantener esas voces en silencio.